Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Solís Rebollar y bien, soy aspirante a ser estudiante en la licenciatura de Matemáticas en la UNATEM. Y bien, este es mi proyecto final en el cual voy a presentar el tema sucesiones y series, aplicaciones prácticas. Vamos a presentar la forma de informe final y bien, vamos a ir desarrollando el tema. Vamos a empezar diciendo las partes que van a componer nuestra investigación documental y de campo. Que esta investigación documental y de campo es lo que forma nuestro informe final. Se formó de una investigación documental la cual contiene información que se recabó en bibliotecas, bibliotecas digitales, repositorios, revistas, libros e información de campo. Que esta se adquirió estando o bueno, utilizando herramientas como encuestas, eh, pruebas de laboratorio, mediciones, etcétera. Y bien, vamos a decir cómo vamos a estar trabajando. Vamos a iniciar con una introducción, metodología, vamos a exponer los resultados, además de conclusiones y recomendaciones. Y bueno, referencias y fuentes de consulta, que es nuestra bibliografía, y los anexos, que son todos los materiales que utilizamos para poder desarrollar esta investigación. Bien. Bueno, como introducción y bien, eh, bueno, plagiando el formato de la UNADEM, el cual nos pone una cita motivadora al inicio de cada lección, yo escogí esta que me pareció muy adecuada en cuanto a lo que estamos desarrollando. Dice, explicar toda la naturaleza es una tarea demasiado difícil para cualquier hombre e incluso para cualquier era. Es mucho mejor hacer un poco con seguridad y dejar el resto a los que vengan después de ti, que explicar todas las cosas conjeturando sin estar seguros de nada. Y bien, esta cita es del señor Sir Isaac Newton, el cual fue un gran matemático y físico, del cual pues yo admiro su tenacidad, dedicación y bueno, y muchos otros atributos que lo llevaron a ser ese gran personaje de la historia. ¿Bien? Y bueno, como introducción, las sucesiones y series infinitas son artilugios matemáticos que nos sirven para modelar algunos fenómenos de la naturaleza, demostrando su utilidad. En contraste, son un tema muy desconocido para la mayoría de la población, pero bueno, lo importante es que desde hace mucho tiempo ha habido personajes que se han interesado por su estudio, y bueno, vamos a hablar un poco acerca de ellos y de los descubrimientos que vinieron haciendo en este campo. Pero bueno, vamos a explicar un poco las palabras que tal vez sean un poco complicadas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelar? Modelar es pasar un fenómeno del lenguaje de la naturaleza o de su lenguaje natural a un lenguaje matemático. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, nosotros podemos diseñar herramientas que nos van a permitir modelar los fenómenos, como cuáles, las variables, vamos a tener rangos, medidas, escalas, y todo esto nos va a permitir diseñar funciones que se asemejen al comportamiento real de los fenómenos. Eso es modelar, aunque para muchos de nosotros es algo difícil de asimilar, porque pensamos que modelar es exclusivo para los científicos o para personas que están en un laboratorio con una bata blanca, lo cual es algo para mí pues irreal. Bien, cualquiera puede hacer modelado, cualquiera puede interesarse, cualquiera puede hacer ciencia. Bien, y bueno, vamos a hablar de la metodología. La metodología está dividida en 4 partes, las cuales son las que se nos han venido sugiriendo en las lecciones anteriores, empezando por objetivos generales, pasando a los particulares, de ahí diseño del plan de trabajo, para después exponer los resultados. ¿Cómo vamos a desarrollar el tema de objetivos generales? Pues yo lo planteé primero definiendo lo que es mi tema de estudio, para después hablar de los conceptos básicos que nos van a permitir desarrollar o aplicar estos conceptos básicos, ¿bien? O bueno, esta teoría. Y de allí vamos a ver las aplicaciones que tienen estas sucesiones y series de números, ¿bien? Para después hablar del modelado de fenómenos. Bueno, de ahí seguimos con los objetivos particulares, que es que el lector tenga claro qué es una sucesión, qué es una serie, qué es convergencia, para después diseñar el plan de trabajo. Bien, ¿qué es el diseño del plan de trabajo? Es diseñar toda la metodología que nos permitió recabar toda la información que tenemos. Y bien, ¿cómo desarrollamos esta metodología?
Bien, nos apoyamos de herramientas de investigación documental, investigación de campo, investigación de laboratorio. Nosotros elegimos las mejores herramientas para nuestro proyecto, bien. De allí se desarrollan los materiales de apoyo, para después nosotros, después de analizar toda esta información y bueno, hacer un análisis concienzudo del mismo, podemos dar resultados, ¿bien? ¿Cuáles van a ser nuestros resultados? Las conclusiones y las recomendaciones, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué más podemos hacer, si alguien más puede continuar esto, ¿bien? Ahora vamos a iniciar, ¿bien? Vamos a iniciar con los antecedentes del tema. Las sucesiones y series infinitas, bien, vamos a hacer aquí una pausa. Nosotros vamos a llamar de manera indiferente sucesiones y series a las sucesiones y series infinitas, ¿bien? Porque la mayoría de las sucesiones pueden continuar de forma infinita, ¿bien? No tienen un inicio, no tienen un fin. Bueno, son un tema que ha fascinado a la humanidad desde sus orígenes, ya que la naturaleza se expresa muchas veces en este lenguaje para presentarnos las formas de vida existentes en nuestro planeta. Bien, más adelante voy a tratar de profundizar en esa parte para que ustedes puedan ver algunas de los diseños inteligentes de nuestro planeta que tienen que ver mucho con la matemática. Pero bien, podemos verlo desde dos distintos ángulos. Podemos decir que la matemática sigue estos diseños, o pueden describir o modelar estos diseños, o nosotros diseñamos la matemática a imagen y semejanza de la naturaleza, que para mí me parece algo un poco más consistente, ¿no? Porque primero fue la naturaleza, después fue la matemática, no al revés. Y bueno, partiendo de esta premisa de la presencia de la serie de sucesiones en la naturaleza, nos podemos remontar al siglo XII para contar acerca de un personaje muy importante en las sucesiones y series, el cual se llama Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa es mejor conocido como Fibonacci. Fibonacci es un apodo que se le puso a Leonardo de Pisa por su padre, ¿bien? Pero bueno, ya no tenemos por qué seguir adentrándonos en el apodo de Leonardo de Pisa, y vamos a hablar más adelante un poco de su obra, ¿bien? Ok, el aporte de Fibonacci a la matemática es muy grande y vasto, bien, muy variado, porque fue una persona que dedicó su vida al estudio. Él estaba muy interesado en desarrollar métodos prácticos, era muy curioso, y bien, todos esos atributos por lo general son comunes en la gente que hace cosas, que realiza cosas grandes, bien. Es por eso que a mí me gustaría también adquirir todos esos hábitos que son muy buenos, como la observación, la curiosidad, ser metódico, ser disciplinado, ser ordenado. Y bueno, yo veo que con este tipo de actividades que se nos plantean en el curso vamos a poder lograr o mejorar nuestros hábitos. Bien, y bueno, ¿cuál fue una de las primeras aportaciones que hizo el señor Leonardo de Pisa? Bien, él propuso utilizar los números arábigos en vez de los números romanos, que eran los de uso común en esa época en la que él vivió, que ya dijimos que era el siglo XII. Y bueno, ¿qué ventaja tienen los números arábigos? Bien, pues son números mucho más fáciles de manipular por su base 10, ¿bien? En cambio, los números romanos pues son base 10, pero necesitamos de ciertos símbolos para poder ir agrupándolos, ¿bien? Son mucho más complicados de escribir. Imagínense sumar, restar, multiplicar, dividir, que son las operaciones aritméticas básicas, con números romanos, pues debe ser algo muy complicado. Y bien, Leonardo de Pisa propuso utilizar números arábigos para facilitar estas operaciones. Pero bien, además de eso, él hizo gran investigación en las series y sucesiones. Incluso después de su muerte, se propuso que se llamara sucesión de números Fibonacci a una serie de números que están presentes en múltiples organismos, múltiples fenómenos en la naturaleza. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco de las bases teóricas de lo que es nuestro trabajo. Dice que todos hemos escuchado las palabras sucesión de cartas, de acontecimientos, de cuotas, mensualidades, etc. Pero bien, todo esto tiene mucho que ver con lo que es una sucesión. De manera coloquial podemos definirla como
una, 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 una lista de objetos, cosas, números bien definida, ¿bien? Eso es una asociación. Ahora vamos con lo que es una serie. Bien, una serie es la suma de elementos de una sucesión, ¿bien? Entonces, son conceptos dependientes. Sucesión no existe sin serie y serie no existe sin sucesión. Pero bien, dentro de las matemáticas se inventó un tipo de notación especial que se llama sigma, con la cual podemos hacer muy compactas o podemos englobar, resumir lo que es una sumatoria de números infinita, ¿bien? Ahora vamos a seguir con esta notación sigma, en la cual utilizamos este símbolo, que es el símbolo sigma. De ahí tenemos la A con un subíndice, K. ¿Qué nos quiere decir? Este símbolo es sumatoria. ¿Cómo se diría? La sumatoria de elementos de A desde 1 hasta n, ¿bien? Sumatoria de elementos de la sucesión A desde 1 hasta n. Es muy fácil en vez de escribir todos los elementos que componen la serie. Pero bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que nosotros descubrimos, de lo que nosotros investigamos. Bien, más bien de lo que nosotros investigamos, porque descubrir lamentablemente pues no hemos descubierto nada, ¿bien? Solo estamos haciendo acopio de información y bien, nosotros yo como estudiante estoy aprendiendo cosas nuevas. Pero bien, ¿cuáles fueron nuestros, pues bueno, qué pudimos encontrar o qué pudimos descubrir en nuestra investigación? Bien, descubrí que las sucesiones y las series están presentes tanto en el reino animal como en el vegetal, ¿bien? Estos están presentes, por ejemplo, en la formación de un caracol, que sigue una serie de números bien definida. Me refiero a cómo se va a ir creciendo el caracol. Además, en el reino vegetal, muchas de las plantas con pétalos, o de hecho todas las plantas con pétalos, siguen una sucesión de números especial para el número de pétalos que van a tener. Entonces, ¿qué significa? Que las plantas tienen un número definido de pétalos basado en una sucesión de números. Además, también las ramas de los árboles tienen un patrón especial que se puede definir por medio de una serie. Solo es cuestión de investigar y de profundizar en los temas para ver que podemos descubrir muchas cosas o podemos hacer del público, o bueno, podemos hacer de conocimiento público muchos más datos interesantes, ¿bien? Ahora, también dentro de nuestra investigación utilizamos algo que yo llamé métodos estadísticos. ¿Qué son los métodos estadísticos? Pues son el uso de herramientas matemáticas para poder determinar o poder hacer ciertas afirmaciones sobre un grupo de datos, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los datos que tuvimos? O por ejemplo, hicimos ciertas preguntas en nuestro estudio y a partir de esto le dimos un tratamiento estadístico que nos permitió conocer qué tan probable es que toda la población siga esa misma conducta, qué tan probable es que este evento se repita, qué tan probable es que no se repita. Pudimos afirmar tendencias, ¿bien? Pudimos hacer previsiones hacia el pasado, hacia el futuro, pudimos predecir el comportamiento, ¿bien? En esto nos ayudan los métodos estadísticos para poder predecir comportamientos o para poder hacer afirmaciones, pero basados en un método matemático que nos da cierta certidumbre, ¿bien? ¿A qué le podemos llamar certidumbre? Pues a la seguridad de que algo va a ocurrir, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son las preguntas que realizamos? Preguntamos acerca de si conocían las series y sucesiones, si conocían la matemática, qué tan buenos se consideraban. Y bien, nosotros pudimos ver que había ciertos sesgos entre la población que tenía una educación básica a la población que tenía una educación profesional. Muchas veces el interés nace cuando ya el joven está teniendo su educación profesional y que puede ver la importancia de ser un buen matemático, ¿no? O de los beneficios que tiene conocer las bases teóricas de los fenómenos físicos. Y estos fenómenos físicos no se modelan más que con matemática, ¿bien? Y bueno, a grandes rasgos, pues vamos a concluir lo que es mi informe con las conclusiones y recomendaciones. Y bien,
Como les dije, abordamos el tema de las sucesiones y series a forma de introducción, porque este tema es muy amplio. Y bueno, espero que el lector se haya familiarizado con los conceptos, además de que hayamos podido dar algunas aplicaciones, algunas aplicaciones en la naturaleza. Y bien, me despido y espero que este trabajo sea de trascienda aquí en UNADEM, y les agradezco. Hasta luego.